Amén, hermanos. Continuamos con nuestro estudio, las profecías de Daniel. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando un poco ya de la persona del anticristo, del inicuo, según segunda Tesalonicenses. ¿Sí se acuerdan? Que vimos algo de Apocalipsis. Y hoy quisiera que entráramos a mirar un poco algo que ya hemos mencionado bastantes veces, pero que nos va a servir de base para lo que vamos a seguir estudiando acerca de este personaje. Entonces, vamos a leer un pasaje que vimos hace 8 días en Apocalipsis 17, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy. Hoy el tema de la enseñanza se podría llamar la bestia que no era. Entonces, Apocalipsis 17, que es una frase que encontramos en la misma palabra. ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos leyendo? Versículo 8. 17, versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es. Como ya lo hemos dicho bastante, el lenguaje que usa Juan cuando ve la bestia y la interpretación que el Señor le da a Juan, el Señor le muestra que aquella bestia que él está viendo, si se acuerdan de la bestia con 10 cuernos y entre ellos uno que se engrandece, que es el octavo. Esa bestia que Juan vio, el Señor le dice: esa bestia que has visto era y no es. Entonces es el tema que vamos a tratar hoy. Cómo la Biblia usa el cumplimiento cíclico para enseñarnos las cosas que han de suceder. Cómo la Biblia ha mostrado varios casos y a través de la historia de la humanidad hemos visto cómo el espíritu del anticristo se ha manifestado, pero de una manera típica, que no es el cumplimiento final, sino que Dios lo ha permitido para enseñarnos por medio de la historia lo que ha de suceder al final de los tiempos. Entonces, hoy vamos a ver la bestia que era pero que no es, pero que nos sirve para entender un poco más el perfil del personaje que va a surgir al final de los tiempos. Entonces, ahora sí, vamos a ver unos pasajes de la Biblia que nos dan esta llave para la hermenéutica, o sea, esta llave para interpretar la escritura a la luz de las mismas herramientas que nos da la palabra. Entonces, vayamos a Eclesiastés, capítulo 1, y vamos a ver cómo el Señor habla de este asunto, de aquellas cosas que ya han sido, pero que también serán. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice Salomón: ¿qué es lo que fue? O sea, comienzan a llevarnos ¿a dónde? Al pasado. Lo mismo que será. Entonces, curiosamente, nosotros que vamos a comenzar a estudiar el perfil del anticristo, las obras que va a hacer el anticristo, cómo va a ser su imperio, cómo va a ser su gobierno, qué va a hacer, cuándo se va a engrandecer, cómo va a surgir. La misma Biblia nos muestra que lo que este personaje va a hacer al final de los tiempos, ya otros lo han hecho en el pasado. ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue hecho. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que todas las cosas que el Señor le va a permitir a este personaje hacer en el final de los tiempos
ya han sucedido, ya las han hecho otros personajes en la historia. Y aún la misma profecía que nos habla del anticristo en Daniel se refiere a él, pero antes de referirse al definitivo nos muestra ciertas características en uno que cumplió típicamente muchas de las cosas que iba a ser el anticristo final. Pero ¿por qué el Señor permite que surja el espíritu del anticristo en personajes que no son directamente el anticristo? Para enseñarnos. Y eso era algo que hablaba Juan en Primera de Juan. Mira lo que lo dice, tengan ahí porque ahorita volvemos a Eclesiastés. Mira cómo dice Juan en su epístola. Primera de Juan. Dice en el 2:18. ¿Lo tenemos? Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ese es el personaje final de los últimos tiempos. Pero el espíritu del anticristo se ha manifestado a través de la historia en varios personajes. La Biblia escoge un personaje que es uno de los 4 que surge de aquel cuerno que se engrandeció, pero se rompió a temprana así, de Alejandro Magno, de la dinastía de los generales que surgieron de Alejandro Magno. Escoge a uno de estos hombres para mostrarnos muchos aspectos del anticristo final. Ese es un cumplimiento típico. Esa es la bestia que era y no es, pero será. Pero ¿por qué el Señor nos habla precisamente de este personaje? Porque muchas de las cosas que hizo este personaje y otros personajes que representan aquellas cabezas de la bestia iban a manifestarse en el anticristo, en el personaje final. Por eso tú miras que la bestia tiene muchos rasgos de las 4 bestias de Daniel 7, ¿sí? Tiene cosas de leopardo, tiene boca no sé qué, tiene algo del oso, o sea, es como la recopilación de varias características de aquellos imperios anteriores en el imperio final, especialmente en el personaje, ¿no? En el anticristo. Y mira lo que sigue diciendo Juan. Así ahora, o sea, ya viene el anticristo final, pero así ahora han surgido muchos anticristos. Esos anticristos son las bestias que no eran, pero que el Señor permitió que surgieran en la historia de la humanidad y permitió que el espíritu del anticristo detrás de estos personajes hiciera muchas cosas que el anticristo final iría a hacer. Por eso el cumplimiento cíclico es tan precioso y es tan útil para nosotros, y debemos entender que muchas de las cosas que van a surgir y que el anticristo va a hacer en el final de los tiempos, ya otros la han hecho. Y debemos aprender y estar apercibidos y preparados para lo que este hombre va a hacer. ¿Pero qué va a hacer? ¿Cómo sabemos? Ya la Biblia nos había mostrado qué va a hacer. Y ya la Biblia había mostrado que iban a ser personajes, surgir personajes que iban a ser de alguna manera pequeña o de alguna manera típica, no completa, no exacta, lo que este hombre iba a hacer al final de los tiempos. Entonces volvamos a Eclesiastés. Ahora el capítulo 3. Mira lo que dice el capítulo 3. Del versículo 14 al 15. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, o sea, lo que debemos ver, lo que va a surgir en los últimos tiempos, ¿qué? Ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó.
Entonces eso es lo que decimos cumplimiento típico, cíclico. Aquellas cosas que Dios permite que pasen, pero que no son el cumplimiento definitivo, sino que sirven de preparación o de ejemplo para que nosotros apercibamos cuando haya o hayan de surgir. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en Daniel capítulo 8. Aquel personaje típico que iba a cumplir muchas de las características, pero no iba a ser el definitivo, sino iba a ser una simple imagen de aquel que surgiría en el final de los tiempos, aquel que debemos estar mirando y estar atentos. Entonces ahora sí, vamos a ir a Daniel capítulo 8, versículo 9 al 14. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 8. Qué cosa preciosa, cuando el Señor le da el Apocalipsis a Juan, dice que el Señor dio el libro para que sus siervos conozcan todas las cosas que han de suceder. Todas las cosas que han de suceder para los hijos del Señor, para sus siervos, los profetas, no deben ser cosas desconocidas. El Señor las anunció antemano para que nosotros pongamos la mirada en esto, meditemos en esto y velemos los tiempos que el Señor nos ha permitido vivir. Entonces, Daniel 8. Están como dormidos hoy todos. Vamos a leerlo desde el versículo 9. ¿Se acuerdan la visión del carnero y del macho cabrío? Que el macho cabrío llegó y ¡pum!, lo derribó. Vamos a leer desde, porque como ya lo hemos leído varias veces, solo vamos a leer la parte que nos interesa. Vamos a leerla desde el 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es Alejandro, ¿no? Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de los 4, ¿no? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese es todo el territorio en el cual el imperio de este Seleucida, que fue Antíoco Epifanes, creció y creció hasta llegar a Tierra Santa y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué decimos que Antíoco Epifanes no es el anticristo definitivo? Porque cuando se cumplió esto, 200 años más o menos, surgió después el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo nos vuelve a la profecía como si ella todavía no se hubiera cumplido. Entonces, lo que pasó en los tiempos de Antíoco Epifanes fue aquella bestia que no era, pero que será. Pero lo que hizo este hombre nos sirve como ejemplo y para darnos entendimiento las cosas que el mismo anticristo va a hacer en los últimos tiempos. Y mira lo que sigue diciendo. Y las características del personaje que aquí describen, que claramente es Antíoco, son de alguna manera parcialmente en este hombre, pero en el anticristo todo se va a cumplir exactamente como lo dice acá. Porque el mismo ángel, cuando le va a interpretar a Daniel, le dice que no es para el tiempo de esto, sino es para el final. Mira cómo lo sigue diciendo, vamos a leerlo. Y dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.
Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. Mira, hay una cosa que debemos entender, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, la visión que tú acabas de ver, Daniel, eso se va a cumplir, pero ese no es el cumplimiento definitivo. El cumplimiento definitivo va a ser en el tiempo del fin, ¿sí? Pero ¿por qué el Señor permitió un cumplimiento parcial? Para que de alguna manera eso nos enseñara. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, creo que dice: todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, ¿sí? Mira lo que sigue diciendo: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, o sea, cuando termine el reinado de estos, no es en el tiempo de estos, sino es al fin. ¿Qué sucederá? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión. Mire, otra vez le da la herramienta: porque es para muchos días, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Entonces Daniel comienza a mostrarnos este personaje, pero acuérdense que este personaje es, pero no era y será, Antíoco Epifanes, aquel que surgió de una de las dinastías del imperio griego dividido, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Apenas mirar simplemente un poco de la historia de este que se engrandeció, para entender un poco las circunstancias que van a rodear los finales de los tiempos y lo que va a ser el anticristo final. Si bien sabemos que Antíoco Epifanes es un tipo, debemos aprender de lo que vivieron en los tiempos de este personaje, el pueblo de Dios.
porque Él cumplió muchas cosas, no todas, porque Él no es el cumplimiento perfecto, pero el cumplimiento perfecto, que es el anticristo, está ejemplificado en este hombre. Entonces por eso hoy vamos a ver simplemente esto, ¿no? Entonces, una de las cosas, vamos a leerlo, volvamos y vamos a meditar en varias cosas. Dice, vamos a comenzar a meditar desde el 22 más o menos. En el 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Entonces mira que ya el intérprete que el Señor le envía a Daniel comienza a mostrarnos la condición espiritual que va a rodear la manifestación del anticristo. El anticristo va a surgir en un mundo lleno, plagado de pecado, de inmundicia, de cosas aberrantes, contrarias a Dios. Lo que decía hace 8 días, lo que leíamos en 2 Tesalonicenses hace 8 días, que como el hombre no quiere escuchar la verdad, es entregado ¿qué? Al error. Cuando el hombre no quiere escuchar y recibir el glorioso evangelio de Jesucristo, le está abriendo las puertas de su corazón al anticristo. Cuando el hombre rechaza la verdad, hermanos, se está postrando hasta al error. Y esa va a ser una de las características del tiempo del anticristo, hermano, que la gente ya no quiere saber de Dios. Y tú mira Europa hoy en día cómo está, terriblemente. La mayoría de países aprobando leyes de matrimonio homosexual, aborto, cosas totalmente contrarias a Dios. Ya el hombre ya no quiere saber de Dios. Europa pasó de ser el continente donde salían los grandes misioneros a toda la tierra a ser un continente donde diariamente se están cerrando iglesias cristianas, templos católicos. Se está acabando. Por eso hace poco es posiblemente que fue algo estratégico que el Vaticano subiera a un papa sudamericano, porque la mayor parte de los católicos hoy en día está acá en Sudamérica para fortalecer la fe, porque allá en Europa la otra fuerza que está creciendo terriblemente y peligrosamente en Europa es el Islam. Entonces mira el ambiente en el que va a surgir este personaje. Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿A usted no le parece el colmo de la perversión que un homosexual ya ni siquiera siente vergüenza de su pecado, sino que ahora va ante un congreso y defiende su pecado y hacen protestas y marchas y el orgullo? O sea, eso ya es el colmo del pecado. Cuando tú pecas y te sientes incómodo con tu pecado, bueno, ya eso es un paso para arrepentimiento. Pero cuando tú pecas y te justificas en el pecado, ya está llegando al colmo. Ya cuando se exigen leyes para probar el pecado, ya es que el hombre ha llegado a un punto de degradación bastante alto. Y en los tiempos de Sodoma y Gomorra había leyes a favor del homosexual. Y hoy en día los países están aprobando estas cosas. Es el colmo, ¿no? El colmo. Mira cómo lo dice. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Un hombre orgulloso. Aunque como no vamos a entrar a hacer un cuadro bastante de este hombre, pero como lo hemos dicho que el anticristo va a surgir de la Unión Europea, el actual presidente de la Unión Europea, hermano, es un personaje entendido en enigmas. Cuando tú vas a Wikipedia y buscas Herman Van Rompuy, una de las características de este personaje es que es aficionado a un estilo de poemas japoneses llamado haikus, y son poemas enigmáticos acerca de la naturaleza. Y en estos días estaba leyendo uno, hermanos, y decía algo así:
Y él decía, en Europa surgió el sol, más o menos así con mis palabras, en Europa surgió el sol y los europeos no lo saben, pero sigue siendo el sol. Son poemas de 3 renglones. Quítale la palabra sol y ponle ungido. En Europa surgió el ungido y los europeos no lo saben, pero aún sigue siendo el ungido. ¿Por qué? Porque al comienzo es chiquito y es menospreciable, dicen otras partes. Tú buscas en YouTube, pon Herman Van Rompuy en el Parlamento y tú miras como hay un parlamentario de la Unión Europea, Nicolás Farage se llama, me parece, cómo lo coge y comienza a menospreciarlo delante de todo el mundo. Un hombre menospreciable, dice más adelante. Cosas curiosas, hermanos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con detalle. Y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Curiosamente, este Antíoco Epifanes, cuando surgió porque comenzó a halagar a aquellos que habían de votar por él y lo pusieron por los halagos que él hizo. No surgió por su propia. Miren, hermanos, el anticristo no va a surgir como surgió Alejandro Magno, que él surgió por medio de guerras. El anticristo va a surgir por medio de acuerdos. ¿De acuerdos de quiénes? De aquellos 10 que se propusieron en su corazón entregarle el poder. Lo que hicieron en el Tratado de Lisboa. Y ayer vi una noticia por Twitter que un hermano la posteó acerca que la primer canciller alemana, Angela Merkel, estaba diciendo, porque como ahorita Europa está en una crisis terrible, hermano, una crisis que ellos mismos propiciaron, porque más adelante dice, y causará grandes ruinas. Tú miras ahorita y varios países de Europa están en ¿qué? En ruina. Entonces decía esta mujer, es necesario que los estados europeos cedan mucha más de su soberanía para que Europa salga a flote. ¿Qué es ceder soberanía, hermanos? Entregarle más poder. ¿A quién? Al que hoy en día nos está representando, el presidente. Un hombre que gana más dinero, hermanos, que Obama. O sea, su puesto es un puesto. Un hombre que está haciendo y deshaciendo, hermanos. No mira. Y eso es lo que uno ve. Porque tú puedes entrar a la página de él y ver donde diariamente a veces visita 3, 4 presidentes. Pero mira lo curioso, vino acá a Colombia y no aparece en la agenda pública de él. No aparece. ¿Y a qué vinieron a hablar? Y eso no y eso no aparece, curiosamente. Y cuando tú miras lo que hablan con los presidentes, hermanos, tú verás que eso que dice el reino dividido, hecho a puras alianzas, todo eso de TLC, todo eso de UNASUR, todos esos tratados, todos esos acuerdos, hermano, que el G20, que Copenhague, que todo eso, en todo eso él está ahí. Sí. Está ahí. Qué cosas, ¿no? Mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y próspera, mientras otros van sufriendo la ruina, van sufriendo recortes, mientras otros sufren las abstinencias que le están imponiendo a los países, otros ¿qué? Comienzan a prosperar y a prosperar. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hermanos, Daniel 8 es como una visión panorámica de todo lo que él va a hacer. Cuando entremos a ver Daniel 9, Daniel 10, 11 y 12, se nos muestra detalles. Aún cuando tú ves esos capítulos, tú puedes distinguir
¿Cuándo son los 3 primeros años y medio? ¿Y cuándo Él se engrandece? Y los 3 años y medio finales. Hasta ahora Daniel comienza, como si han visto que la profecía siempre entra en más detalle, siempre, hasta ahora nos está dando una panorámica del perfil de este personaje. Una de las características que ha sobresalido al personaje final, al que va a surgir el anticristo, que caracterizó a los que pasaron, es el profundo odio que va a tener contra el pueblo de Dios. Y cómo lo va a perseguir terriblemente. Miren, algunos datos de lo que hizo Antíoco Epifanes, que es la bestia que no es, ¿no? Miren, hermanos, si usted quiere ver en detalle cómo se cumplieron las cosas, yo le recomiendo que se lea el libro del hermano Gino, Roma en la profecía de Daniel. Él muestra todos los datos históricos, así, con detalle, como para que usted tenga ahí los libros, los historiadores, aún él lee los pasajes de los libros de los Macabeos donde esto se cumplió. Pero yo les voy a leer un poco, más o menos, las características de la bestia que fue. Y hermanos, como decíamos, y aprendamos por lo que va a suceder. Hoy en día tú escuchas predicadores que están diciendo: la próxima gran señal que los cristianos debemos estar presentes, prestos a atender que va a suceder en el calendario profético, es que el Señor nos va a arrebatar. Pero el rapto y la resurrección de los muertos no surge sino hasta el final de la gran tribulación. Todos los cristianos desarmados están esperando el rapto, pero lo que se les viene es una persecución terrible del anticristo. Entonces nosotros debemos estar preparados, y una de las maneras para estar preparados es conocer lo que dice la Biblia. Mire lo que hizo este Antíoco Epifanes en su tiempo. Dice que en una feroz represalia contra los judíos, Antíoco atacó Jerusalén. Eso fue lo que hizo la bestia antigua, atacó Jerusalén, matando 50,000 hombres, mujeres y niños. Vendió otros 40,000 como esclavos. El templo se lo dedicó a Júpiter Olimpo. Una de las señales más grandes y más evidentes de la venida del Señor es que la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque si Él va a entrar a profanar, tiene que estar reconstruido, tiene que estar restaurado otra vez el sacerdocio y los sacrificios. Entonces, cuando este hombre perverso entró a Jerusalén, destruyó, mató, hizo de todo, entró al templo mismo y se lo dedicó a Júpiter. Puso una imagen de Júpiter en el mismo templo, y en el altar de bronce ofreció un cerdo, hermano, una cerda, cuyos jugos se rociaron liberalmente por todos los recintos del templo. Imagínate, hermano, la profanación tan terrible. Mira esto: usó prostitutas en el templo para celebrar la famosa fiesta de la Saturnalia, lo que hoy celebran en la Navidad. Y prohibió la observancia del sábado, prohibió la lectura de la palabra y prohibió a los judíos circuncidarse. Antíoco Epifanes en el 168 de Cristo, antes de Cristo, destruyó el segundo templo, el que había reedificado Nehemías y Esdras. Curiosamente, el tiempo de la persecución de Antíoco Epifanes para el pueblo de Israel duró 3 años y medio. Miren, hermanos, este hombre persiguió terriblemente a los judíos. Iban casa por casa para que ellos le ofrecieran sacrificio a los ídolos. La persecución fue tan terrible que los judíos solo tuvieron 2 opciones. Unos se vendieron, apostataron, y los otros estuvieron dispuestos al morir por esa causa. Por eso surgieron las guerras de los Macabeos. Los que le han leído el primero y segundo Macabeos, que tú miras esa familia de Macabeos de 4 hermanos que fueron los líderes de aquella rebelión. Pero el Señor, curiosamente, a nosotros nunca nos va a llamar ¿a qué? A tomar las armas. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, que huyan para los montes.
¿Sí? Porque nunca nos ha llamado a tomar las armas. El Señor ha preparado en el desierto un lugar para la mujer. Pero así como Antíoco Epifanes persiguió terriblemente al pueblo de Dios, al templo de Dios, ¿sí? Se puso en el lugar de Dios, en el templo de Dios, persiguió las escrituras y martirizó familias completas, hermano. Ese es el camino que le espera, hermanos, al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Una terrible persecución, la cual no ha habido hasta los días de hoy. Si bien las que han habido son persecuciones típicas, ¿sí?, donde tú ves el cumplimiento claro del odio que Satanás tiene hacia el pueblo de Dios, la última será la más terrible, la más difícil. Dice Daniel más adelante, dice que sufrirán despojo, irán a la cárcel, algunos serán muertos. Y dice, añade Daniel, y serán purificados por medio de la prueba y del fuego. ¿Sí? Y aún para esto, ¿qué? Hay tiempo. O sea, el Señor va a usar a Antíoco Epifanes como un instrumento, al Antíoco Epifanes final, ¿no?, al anticristo, como un instrumento para purificar a los hijos de Dios. Y dice, sigamos en lo que dice la palabra, y destruirá a los fuertes y al pueblo los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Miren, hermanos, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Mire esa frase tan interesante, hermano. Sin aviso. La mayoría de cristianos están esperando un anticristo que va a ser visible en todo su camino. Y el anticristo solo se va a destapar su rostro en la mitad de la última semana, a los 3 años y medio. Ese va a ser la piedra de tropiezo para muchos cristianos, porque muchos cristianos están esperando un cuerno grande, pero él al comienzo es un cuerno, ¿qué? Pequeño, sin fuerza propia se va a engrandecer, o sea que va a ser promovido por otro. Y va a ser, mientras uno lo está promoviendo, otros lo están menospreciando. Mientras la gente está ocupada en sus cosas, él por debajo de cuerda está haciendo pactos, tratados, alianzas, ganando poder político, ganando poder económico, ganando esto. Cuando ya está todo preparado, a la mitad de la semana, después del pacto que hace con Israel, allá en Oriente de 7 años, a la mitad de la semana se manifiesta, y ahí es donde todos vamos a ver. Se metió al templo, sacrificó, comenzó a matar judíos. Ya a la mitad de la semana, hermanos. Y mira la palabra que usa la Biblia, hermanos. Y sin aviso. Me recuerda mucho a lo que hizo Hitler en Alemania, la noche de los cristales. Los judíos, a pesar de que estaban comenzando a sufrir ciertas persecuciones, no los dejaban entrar, estar en lugares públicos, ni en los parques, ni en los restaurantes, y tenían ciertas cosas, muchos de ellos no querían huir, muchos de ellos estaban tranquilos, muchos de ellos no esperaban que la situación se agravara, y en una noche, hermano, la famosa noche de los cristales, mataron a miles de judíos. Saben que tenían ellos no sabían, y tenían las casas de ellos marcadas. Sabían dónde vivían, sabían quiénes eran, sin aviso. No lo esperaban. Por eso el Señor siempre dice al final de los tiempos, siempre cuando dice que nadie los engañe. ¿Cómo Satanás ha podido crear en este mundo, si lo podemos decir, un mundo irreal de fachada, donde los hombres viven como animales, haciendo y comiendo, divirtiéndose, deleitándose en sus placeres,
y no se han dado cuenta los tiempos que están viviendo, hermanos. Sin aviso vendrá. Y dice, destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. El príncipe de los príncipes en la época de Antíoco Epifanes era el sumo sacerdote, al que mataron. Y dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este Antíoco Epifanes no murió en una guerra, sino, ¿quieren escuchar cómo murió este hombre? Dice la escritura, los libros de los Macabeos, que comenzó a ser torturado en todo su cuerpo con dolores horribles. Dice que su cuerpo se pudrió a tal punto, hermanos, que tenía gusano y que su carne se le caía a pedazos en medio de dolores. Al ver que sus dolores aumentaban y aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar la fetidez de su dolor. Así murió este rey blasfemo y asesino. Pero el anticristo final va a morir por la espada del Señor Jesucristo. Pero este Antíoco Epifanes, con su profanación, con sus cosas terribles, hermano, solo es una pequeña figura del que va a surgir. Y así como Antíoco Epifanes, la Biblia muestra varios personajes. Yo solo quiero que miremos hoy, antes de terminar, algunos de estos personajes que son parte de las cabezas de la bestia, que surgieron en la historia, que tuvieron mucha relación con el pueblo de Dios y que hicieron ciertas cosas, que son cosas que hoy en día va a ser el anticristo. Entonces vamos a mirar algo así, abuelo de pájaro, ahí en Mateo, hermanos. Una de las cabezas de Roma, que fue Roma, ¿no? Vamos a ver a Roma actuando un poco. Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver Lucas primero y después Mateo. Son cosas que hoy están sucediendo y uno dice, ¿por qué están sucediendo? Capítulo 2, Lucas. ¿Lo tienen? Dice, aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de la sexta cabeza de la bestia. ¿Cuál es la sexta cabeza de la bestia? Roma. ¿Sí? Mira, ahí está. Que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César. Una de las cabezas. Roma, ¿cierto? ¿Cuál fue el edicto? Que todo el mundo fuese empadronado. Mira que esta es una de las características, hermanos, de una de las bestias que no era, pero que ha de ser. ¿Qué? El censo. Una de las características de los imperios, de las cabezas, de la bestia, es que siempre han querido tener el control de todos sus ciudadanos. Y si tú miras hoy en día, una de las mayores características que está surgiendo a través del globalismo es la sistematización de datos de todas las personas. Para cualquier cosa a ti te piden datos, te piden el número de celular, te piden tu número de cédula. ¿Por qué? Porque esas bases de datos que están haciendo hoy en día las empresas privadas, las empresas públicas, ¿cuál es el fin de esto? Que cuando venga aquel gobierno mundial que va a tener control sobre todos los hombres por medio de la marca la bestia, tú vas a estar en medio del ¿qué? Del sistema. Todo, para cualquier cosa, hermano, se están pidiendo bases de datos. Bases de datos. ¿Para qué es eso? ¿Para qué son los censos, hermano?
En Estados Unidos hoy, el último censo que hicieron, ya los que iban a hacer las encuestas y todos iban con GPS y sabían la ubicación de cada una de las casas de todos los norteamericanos. Así que ahora en el bosque donde quedaran ya el GPS, satelitalmente ya tenían identificado. Solo era una cuestión de rutina, edictos, censos, datos, recolección. ¿Ah? Esa es una de las cabezas de la bestia. Pero mira la otra, que también es la misma cabeza, otro representante de Roma, Herodes. Mira lo que hizo Herodes en el capítulo 2 ahí en Mateo. Que son cosas que han sucedido y que nos llevan a entender lo que va a suceder al final de los tiempos, ¿sí? Dice capítulo 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de ¿quién? Del rey Herodes. Y Herodes era un patriarca que había puesto el imperio romano, ¿sí? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Vamos a leer más adelante en el 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mire la bestia ahí queriendo saber dónde está el niño. Y ahorita veíamos el edicto de Augusto César. Curiosamente, hoy en día no solo se nos recogen a nosotros los datos usando los colegios, usando la EPS, usando, bueno, todas las cosas, los servicios públicos, usando todo, se nos recogen los datos. Curiosamente, la serpiente y el internet ha creado sitios, redes sociales donde tú publicas quién es tu papá, quién es tu mamá, quiénes son tu esposo, quiénes son tus hijos, quiénes son tus amigos. Los hermanos hasta publican qué libros se han leído. Yo aquí salía en Facebook y me acabo de leer tal libro, el libro no sé qué, tal libro no sé qué. Y todas esas redes sociales sirven para fácilmente, por medios informáticos, ¿qué? Crear perfiles, hermano. ¿Sí? Entonces tú tienes cierto perfil religioso, tienes cierto perfil político, y todos nosotros ponemos nuestra información a la vista de todos, pero hay un ojo que lo está viendo todo. Que eso vamos a hablar más adelante cuando entremos ya a hablar de otros pasajes del anticristo. El ojo que todo lo ve, Illuminati, el ojo que usan para todo, ¿no? Pero curiosamente esta bestia, hermano, está recogiendo la información. Hoy en día, hermanos, hay a personas que se les clasifican por ciertos colores: color rojo, anaranjado, pasaportes. Y nosotros creemos que estamos viviendo en un mundo libre, cuando cada vez se nos pone una soga más al cuello. Democracia. En Europa ya no eligen a nadie democráticamente. Este presidente de Europa no lo eligió el pueblo, hermanos. Lo eligieron los 10, los presidentes. Miren, hermanos, ¿tú crees que todo lo que hicieron el 11 de septiembre en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, noviembre? 11 de septiembre, hermano, ¿cuánta gente mataron? Con la excusa, con solo una excusa, hermano: promover leyes antiterroristas. Y todas esas leyes tienden a poner, ¿qué? Un yugo sobre las personas, porque hay muchas cosas que el pueblo naturalmente no permitiría, hermano. Entonces ellos ocasionan la crisis, el conflicto, ¿para qué? Para que el pueblo con temor comience a ceder.
ciertos derechos fundamentales. Aún lo que hicieron ahorita en Boston en la maratón, he visto unos videos, hermano, donde agentes, exagentes de la CIA, hermano, los muestran con fotos cómo fueron los que ellos participaron en el estallido de estas bombas. No fueron esos dos jóvenes musulmanes los que le están echando la culpa, ¿no? En un programa de televisión de muñequitos ya habían mostrado el atentado, las mismas bombas, la misma carrera y todo. En ese programa Padre de Familia, que es supremamente blasfemo, ya habían mostrado un capítulo donde lo iban a, así como hicieron con los Simpsons antes de las Torres Gemelas. ¿Y por qué promueven esas cosas, hermano? ¿Por qué promueven atentados? Porque eso produce temor en el ciudadano. Y el ciudadano, con la excusa de paz y seguridad, entonces permite ciertas cosas, como que le violen toda su privacidad. Entonces, por el miedo a los terroristas, entonces el gobierno tiene derecho a meterse donde quiera. Y hoy en día hay cosas, la tecnología está tan avanzada, ¿no? Es que hoy en día tú miras que hasta Colombia, yo leí una noticia de que Colombia ya está fabricando drones. ¿Saben qué son los drones? Los aviones militares no tripulados, que son manejados, sí, satelitalmente o por medio de computadoras. Y mira que a nivel mundial, y el presidente de Google denunció esto estos días, que se están construyendo no solo drones con los que usa Estados Unidos e Israel para matar a los objetivos por allá, sino que están creando mini drones que se pueden comprar hasta un particular. Entonces tú compras el dron, entonces tú tienes un problema con el vecino o quieres espiar a tu vecino, y el dron, que es un aparatico así, vuela y graba todo lo que tú quieras que grabe. ¿Eso qué es, hermano? El ojo que todo lo ve. Y este cuerno tenía, ¿qué? Ojos como de hombre. Hoy la tecnología, imagínate que Augusto César hubiera tenido para su censo la tecnología que hoy tiene, o que tiene a la mano, o que va a tener a la mano el anticristo. Entonces mira, Herodes, ¿qué hizo? Astutamente quería conocer la ubicación del niño, pero el Señor le dio sabiduría a los magos. El Señor nos dé sabiduría a nosotros, hermano, para movernos en estos tiempos, para ser astutos como serpientes. ¿Sí? ¿No dijo el Señor eso en una ocasión? Ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y dice, enviándolos a Belén, dijo: id allá a averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esta imagen, cuando yo leo este pasaje, es cumplimiento típico, pero al final de los tiempos Juan ve otra imagen: una mujer con dolores de parto. ¿Sí? María es el cumplimiento típico, la iglesia es el cumplimiento final. María va a tener a Cristo, en la iglesia se está formando Cristo. Herodes es una de las cabezas de la bestia. El anticristo es la bestia misma. Herodes quería matar al niño. El anticristo viene, el dragón viene con un odio terrible. ¿Por qué? Porque en el vientre de esta mujer se está formando uno que ha de reinar sobre las naciones. Entonces, si ven el cumplimiento histórico, típico, y el cumplimiento verdadero al final. Entonces, mira lo que sucedió. Estamos en el 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero mira esta frase, hermanos. ¿Se acuerda que el anticristo qué va a hacer? Y sin aviso. Pero los que andan cerca del Señor, hermano,
el Señor no hace nada sin que Él no se lo avise a sus siervos, los profetas. Mira lo que hizo el Señor con los que andaban delante de Él. Avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro. Miren, hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer para prepararnos para los tiempos que nos vienen es cultivar una vida de dependencia. Que el Señor en cada paso nos muestre, y a veces nosotros tomamos malas decisiones y el Señor nos dice, por aquí no es. Tenemos que aprender a distinguir la voz del Señor a la nuestra propia, aprender a seguirle a donde Él nos lleve, aunque eso parezca un poco extraño, porque el mejor GPS es el Espíritu, el mejor guía es el Espíritu Santo, la mejor dirección es la que Dios nos da aquí adentro, hermano. A veces cuando tú haces algo que no está a la voluntad del Señor y comienzas a sentir esa insatisfacción, esa opresión, hoy pídele perdón al Señor y vuelve. Porque si no, más adelante, ¿cómo vas a poder saber qué tienes o no tienes que hacer? Estos magos entendieron, hermano. Y miren, hermano, así como vamos a ver, vimos el odio de Antíoco Epifanes con los judíos, mira el odio de Herodes, que es una de esas cabezas que no era de la bestia. Después que partieron ellos, de aquí apareció un ángel y apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué está haciendo acá? Lo que el Señor mostró ahí en Apocalipsis, ¿no? Se le dieron unas alas a la mujer y se le dio el poder de... ¿A dónde huyó? Al desierto. Y si tú miras Israel, el desierto más cercano es hacia Egipto, por donde ellos atravesaron las 42 jornadas, ¿sí? Ahí el Señor, miren, hermanos, yo digo una cosa, muchos hermanos están tomando medidas que uno puede decir son buenas, hermano, pero lo mejor siempre va a ser depender del Señor. Siempre, hermano, siempre estar dispuesto cerca a Él para que Él nos muestre qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Porque los tiempos que se vienen, hermanos, sobre el pueblo del Señor, qué cosa, ¿no? Yo les conté hace 8 días lo que les están enseñando a los soldados de Estados Unidos, ¿no? Las cosas que está preparando la segunda bestia, el falso profeta, en el ejército, ese espíritu anticristiano. ¿Cómo van a poner una lista de terroristas de primera a los cristianos? ¿Qué es eso? El mismo espíritu de Antíoco Epifanes, el mismo espíritu de Herodes, el mismo espíritu de los romanos en el año de esto, queriendo destruir ¿qué? Al pueblo de Dios. Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá. Mira, y esto le va a acontecer al pueblo de Dios, que la bestia, esta no era, pero la que es que buscará al niño para matar. Esta es una bestia que era, pero no es. Vamos a ver la primera de las bestias, hermano. La primer cabeza de la bestia, Egipto. Éxodo, hermanos. Hoy solo estamos viendo cumplimientos ¿qué? Típicos, cíclicos de lo que va a ser el final. Todavía no hemos entrado en detalle en el personaje como tal. Entonces vayamos a Éxodo. Si se va a leer por encimita también unas cosas, hermano. Con esto terminamos. En el 6. Éxodo es la continuación de Génesis, ¿cierto? Entonces usted al final de Génesis encuentra un paisaje bastante precioso. Toda la familia de Jacob llega a Egipto
y el hijo menor de Jacob, José, es prácticamente la mano derecha de Faraón. Hay prosperidad, hay bendición, hay un momento precioso. Esos son unos tiempos, pero acuérdense que el Señor es el que muda los tiempos, pone reyes y quita reyes, y según el rey que hay, ¿sí? Como lo veíamos un día en Daniel, el rey representa un tiempo o una jornada del pueblo de Dios. Entonces tuvo una época que Faraón quiso al pueblo de Dios, amó a José, recibió a la familia, pero mira lo que sucedió, hermanos. Todo cambia cuando los reyes cambian. Por eso decíamos, cuando en el Tratado de Lisboa ellos pusieron a este rey, los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron. Entramos en la recta final de los reyes descritos en la Biblia. El último rey, no sabemos si es el que está, pero el lugar ya está. Eso nos habla de unos tiempos, una mudanza, y nosotros como cristianos debemos ser entendidos en los tiempos. Cuando se habla de David y de los hombres que estaban de ahí, se dice de unos, yo no sé si está en el pasaje que dice, y estos hombres eran entendidos en los tiempos. O sea, ellos distinguían qué tiempo les había tocado vivir. Juan le tocó vivir el tiempo de Roma, pero todavía no era el tiempo del anticristo. Como decía Pablo, hay algo que se le oponía. ¿Qué se le oponía? Que no habían surgido los días. ¿Sí? Cuando ya surgieron los días, ¿qué se le oponía al anticristo? Pues nada, estos días surgieron ¿para qué? Con la simple intención de entregarle el poder. En nuestros tiempos, ¿qué se le opone? Nada, hermano, lleva un camino así, abierto. Ahorita las crisis en Europa, lo único que van a hacer es esto, hermano. Póngale la firma. Lo único que van a hacer es fortalecer la economía que este hombre quiere implantar. Los planes que ellos tienen debajo del cuerda. Sigamos, dice, ahora sí vamos a comenzar a leer. En el 6, 1:6, dice, y murió José. O sea, se acabó el tiempo de José. ¿Cómo? Y todos, Éxodo 1:6. Éxodo 6, no, 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, se acabó el tiempo de José. Se acabó el tiempo de esta generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Ese es el avivamiento. Comenzó a crecer el pueblo de Dios. Pero mira lo que venía para el pueblo que comenzó a crecer. Entre tanto, se levantó sobre Egipto, ¿qué? Un nuevo rey. Eso es mudanza de tiempos. ¿En qué tiempos estamos viviendo nosotros? Y con este nuevo rey que se levantó, surgió un ambiente totalmente diferente al que ellos traían. ¿Qué tiempos se han de venir para la humanidad ahora, hermanos? Eso es lo que debemos estar pendientes. Para eso estamos estudiando las Escrituras, para entender qué tiempo nos ha tocado vivir. Y miren la característica de este rey, que no conocía a José. José es un tipo de Jesús. Aún la palabra José en el hebreo es muy parecida a Jesús. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra.
Miren que esta es una de las características de la bestia, hermano, que ahora está surgiendo, lo que vamos a leer acá, hermano. Mira lo que decía. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Tributos sobre tributos. ¿Eso qué es en los tiempos de Dios? Impuestos. Impuesto al carbón. ¿Eh? Hasta tú para respirar ahora te van a poner un impuesto. Impuesto de viajes. ¿Sí? Miren, hermano, cuando este personaje que ahorita está en la Unión Europea como presidente se reunió en el Club Bilderberg, le dijeron, bueno, ¿y usted cómo va a financiar el nuevo gobierno mundial? Y la respuesta de este hombre, voy a poner 3 impuestos. Impuesto al carbono, ¿sí? Las emanaciones de carbono y todo eso, lo que hacen en Copenhague y todo esto. Impuesto de los viajes, ¿sí? Todo lo que es aviones y todo esto. Y el otro impuesto se me olvidó. Y pues por eso ese estudio que hizo el hermano Gino un día de ¿será un cobrador de impuestos? Miren, hermano, ¿saben cómo piensan frenar la crisis económica en Europa? Poniéndole ciertos impuestos a los países para que ellos sostengan los bancos europeos. Y decía me parece un irlandés en una entrevista que hizo uno de estos elitistas de uno de los bancos de Europa. Le preguntó el ciudadano, un periodista, le dijo, ¿por qué nosotros los ciudadanos, creo que irlandeses, tenemos de nuestros ahorros pagar una deuda la cual nosotros nunca hemos adquirido para sostener los bancos de Europa? ¿En qué nos beneficiamos nosotros? En nada. Pero ¿quién está detrás de eso? Rompuy. Hizo un plan de 7 años para estabilizar la economía europea. ¿Cómo? Con impuestos, reduciendo el año de pensiones, ¿sí? Ya los españoles no se pensionan en tal año, sino hasta los tantos años. Ya comienzan a apretar y apretar. Se hará rico, ¿no? Pero por medio del engaño. Pero mire, esa es una de las características de las cabezas de la bestia. Dice que los molestasen con sus cargas. Y mire, otra cosa que hacen los que hizo la cabeza de la bestia, que edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitor y Ramasés. O sea, les pusieron a trabajar más y más y más y más y más. ¿No le parece muy interesante los tiempos que estamos viviendo nosotros? ¿Qué hijos santos? Eso, las empresas no pueden parar de día y de noche que trabajan, de día y de noche. ¿Qué es eso? Esclavitud, hermanos. Por eso es que el gobierno del anticristo va a ser antes que todo algo político y algo económico. Esa va a ser su... Escucharás ahorita hablar a este personaje. Y dice, pero cuanto más los oprimían, tanto se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, la mano se va, ¿qué? Fortaleciendo, o sea, se va poniendo más dura. Así fue Hitler con los judíos. Primero, cuando llegamos a Polonia, primero no los dejaban entrar a ciertos lugares. Después no los dejaban tener ciertos empleos. Después tenían que tener un brazalete. Después ya no podían vivir en la ciudad con nosotros y nos mandaron ¿a qué? A un gueto. Después les consiguieron, los encerraron como una cárcel. Después campos de concentración y después el horno. ¿Sí ven cómo todo es progresivo? Así este faraón comenzó con algo, comenzó con algo, comenzó con algo. Cada vez la mano se va poniendo más dura hasta que comenzó y dice en el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo.
Oh, el barro también es parte del último imperio, ¿no? Que se miran por medio de como el barro y el hierro. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Mire lo triste, hermano. He conocido hermanos, pero preciosísimos, hermano, y estudiaron su carrera, pero ahora con ese anhelo de ser profesionales, de ganar experiencia, ya ni se reúnen, hermano. Trabajando y trabajando, haciendo ladrillos para ahora. Riquezas, una carrera, un prestigio para quien, cuando se voltee la arepa. ¿Quién va a quedar con todo eso? Y pierden años en los cuales podrían conocer al Señor, madurar en el Señor, haciendo ladrillos para Faraón. Y eso solo trae amargura al alma. Qué tristeza, hermano. No, con esto no estamos diciendo que hay que dejar de trabajar, pero sí que debemos poner la mirada, hermano, en estos tiempos, en las cosas que son más importantes. Porque va a haber un tiempo, nosotros veíamos esa película, La lista de Schindler, y la judía que era ingeniera, que eso no se debe hacer, que no, yo soy ingeniera, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer? No se debe hacer, bueno, gracias, pum, pum, pum. No sirves para el sistema. Un cristiano, hermano, el cristiano va a llegar un momento que no va a tener lugar en el sistema que se nos viene. No va a haber lugar. ¿Sabe qué van a hacer con todos esos grandes lugares que están construyendo los cristianos hoy en día? De harto les va a servir los edificios. No va a quedar de nada de eso. Que se va a levantar contra todo lo que huele a Dios esta persona. Qué cosas, ¿no? Qué tiempos. Y los hermanos orando por prosperidad, orando por una cantidad de cosas que solo van a ser un yugo, hermano. Solo eso va a causar, como causó en los tiempos de Lot, que la mujer de Lot miró atrás. Muchos no van a obedecer lo que el Señor dijo, ni siquiera vuelvan por sus chaquetas. Porque muchos han puesto tanto su corazón en las cosas de acá que cuando el Señor los llama a salir, no van a salir, no van a salir. ¿Por qué? Porque les duraron 20, 30 años engañando el corazón con otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. No, pero es que el Señor nos va a raptar antes, ojalá. Pero cuando tú lees las escrituras, ese rapto es a la final trompeta. Cuando tú estudias la trompeta, va en la cuarta y ya está la terrible persecución del anticristo. Y ya la final trompeta dice Pablo. Esa doctrina, aunque uno dice, la doctrina del post-tribulacionismo, del pre-tribulacionismo, no afecta a las cosas fundamentales, pero sí desarma al pueblo de Dios para las cosas que vienen. Eso es lo triste. Y es una doctrina que es alta. Hay hermanos que admiramos profundamente que están enseñando hoy en día eso. Y dice, y habló, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron ¿con qué? Con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, ¿qué quiso hacer ahora este hombre? ¿Matar a quién? Los niños. Otra vez el dragón queriéndose devorar a la descendencia. Miren, hermano, la mayoría de hombres, de dictadores que se levantaron contra el pueblo cristiano y contra los judíos, hicieron cosas terribles con los niños. Los macabeos, ¿sabe qué decían los macabeos? Porque el ejemplo de los macabeos, aún en su fuerza natural, es un ejemplo de aquellos cristianos que van a ser vencedores, que van a estar dispuestos a morir por el Señor. Los macabeos le decían a sus hijos, hijo, no importa, muere por el Señor. Muere por el Señor. En vez de adorar a este Antíoco, en vez de adorar la imagen que él había puesto.
Muere por el Señor, muere por el Señor. Hitler hizo cosas terribles con los niños. Experimentó, los cogió, hermanos, como ratones de laboratorio y comenzó a aplicarles drogas para ver que eso es lo que hacen y lo que es el pensamiento que traen las élites, hermano, con toda esa cosa de la eugenesia y todo eso del nuevo orden mundial. ¿No lo han visto? ¿No? Miren, en YouTube consiguen mucho material por ahora. Pues como que también hay unas leyes para apretarnos en ese aspecto. Entonces, bueno, entonces este faraón quiso ¿qué? Matar a los hijos. Esos son cumplimientos ¿qué? Típicos de lo que va a ser el final, la bestia que sí será. Entonces hoy solo simplemente quería resaltar este aspecto, hermano. Las cosas que van a suceder ¿qué? Ya fueron, como decía Cristo. La bestia que se va a levantar ya fue, pero no era, sino será y surgirá del abismo e irá para perdición. Oremos. Vamos a dejar por hoy ahí. Señor nos prepare para los tiempos que se vienen. Oh Señor. Señor, te damos gracias. Te rogamos de todo corazón que tú nos hagas victoriosos, Señor, que tú nos hagas vencedores, Señor, en las cosas que están por venir a tu pueblo. Tú nos hagas sabios y entendidos para poder discernir los tiempos que nos has puesto a vivir, Señor. Que abran nuestros ojos, Señor, para poder ver y vigilar, Señor, como atalayas para tu pueblo. Cuántas cosas están preparando, Señor, en contra de ti mismo en estos tiempos. Cuántas cosas han de suceder, Señor, pero aún suceden en lo oculto, Señor, pero tú puedes mostrarnos lo que está sucediendo en lo oculto, Señor. Tú nos puedes mostrar aún antes que sucedan las cosas, Señor. Tú guardaste a José y a María y los enviaste, Señor, a Egipto, Señor, aún ellos sin ser conscientes del peligro que se venía sobre ellos. Tú los guardaste por tu providencia y tu fidelidad. Así oramos para que tú nos guardes, Señor, nos guardes de la prueba que ha de venir sobre este mundo, Señor, sobre los moradores de esta tierra, Señor. Que tú nos guardes de aquel inicuo que se ha de manifestar, Señor, de aquel río que ha de surgir de la boca del dragón, Señor. Tú nos guardes para ti, Señor. Tú nos ayudes a ser fieles, Señor. Tú le dijiste a Filadelfia, por cuanto ella había guardado la palabra de tu paciencia, Señor, y no había negado tu nombre, tú la ibas a guardar de la hora de la prueba que había. Líbranos del engaño de Satanás, líbranos de las cosas inmundas, aún de esa religión perversa, Señor. Líbranos, Señor. Tú dices, salid de allí, pueblo mío, y no toquéis mi mundo, Señor. Líbranos de todo lo que no es tuyo, Señor, de todo lo inmundo, de todo lo impuro, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor, y a salir a aquel lugar que tú nos has preparado, Señor. Concédenos caminar contigo, vivir para ti. Prepáranos, danos un carácter para que el día de la prueba podamos estar firmes y no negar tu nombre, Señor, sino al contrario, Señor, ser aquellos que han vencido, que han retenido tu testimonio, Señor, que no te han negado y que negaron su vida hasta la muerte, Señor. Ayúdanos, Jesús, prepáranos, Señor. Danos todas las armas que necesitamos para esta guerra, Señor. Y todo lo que Satanás quiera hacer para oponerse, Señor, derríbalo tú, repréndelo tú, Señor Jesús.
porque tú has vencido. Aún el anticristo va a tener tan poco tiempo, Señor, porque tu venida, Señor, está cerca. Gracias, Señor, porque tú por tu palabra, Señor, nos muestras un poco, Señor, el panorama que hemos de ver con nuestros ojos. Ayuda a nuestros hijos, ayuda a nuestra familia, Señor, para que podamos estar firmes, Señor, en el día malo, Señor. Oh Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor.